Hola mi gente, hoy día estamos en la sesión 18, no, 17 de reparación política y lo que me interesa ver hoy es estadística descriptiva para variables cualitativas, ¿ya? O variables categóricas. Entonces, sin mucho más preámbulo, esto según yo no lo usamos mucho, así que sin mucho más preámbulo, vamos a ver, más que nada para pasar todos los contenidos posibles. Entonces, vamos a trabajar con una base de la encuesta SEP. El formato de la base va a ser .sap, así que para leerla vamos a necesitar el paquete Haven. Además, vamos a remover las etiquetas y vamos a estandarizar los nombres. Generalmente todos estos manuales ya de encuestas como la encuesta SEP o la encuesta Diego Portales o las bases de datos en general vienen con un libro de códigos y es importante que ustedes lo tengan para codificar, para saber qué significa cada variable. Entonces, para leer esto vamos a cargar el tidyverse con library, el heaven con library. Vamos a abordar la base como set. Es un formato .sap, así que ocupamos la función read_sap, el directorio, pues janitor, clean names, y después leveled, remove all levels. Yo en este caso ya cargué la base. Vamos a explorar la base con glimpse, que arroja los primeros resultados y una descripción general de cada variable con su tipo. Entonces, aquí la variable que me interesa es una variable cualitativa o categórica que R las identifica como carácter. Aquí, por ejemplo, hay una, carácter. A mí me interesa trabajar con las comunas, ¿no? Me gustaría trabajar con las comunas. Subo. Entonces, hay una variable que es nom comuna, el nombre de la comuna. Gente que es de San Vicente, de Coquimbo, de San Esteban, de Coquimbo, de Mayoa, de Colina, etc. ¿Ya? Con esta vamos a trabajar. Es una variable categórica carácter. Entonces, R tiene varias opciones para hacer tablas de frecuencia y la variable que me interesa trabajar aquí es nom comuna. Así que vamos a ver con Summary Tools una tabla de frecuencia de la comuna. Entonces, para usar esto es Summary Tools, ¿ya? Que me indica que solamente voy a ejecutar el paquete una vez. De este paquete voy a usar la opción FREC, la función FREC, de la base SEP, operador de peso, la variable nombre comuna, y vamos a ordenar por frecuencia. Ejecutando esto, me quedaría el siguiente resultado. Entonces, aquí sabemos que Maipú es la categoría modal, ¿ya? Porque es la categoría con una frecuencia más alta. Entonces Maipú es la categoría modal que me interesa acá. Bien. Maipú es la moda. Entonces nosotros podemos extraer la moda por la tabla de frecuencia. Pero también existe otra manera. Ahora veamos las medidas de resumen de nuestras variables. Son variables de tipo cualitativo, así que no podemos hacer operaciones aritméticas con ellas. Para confirmar que es una variable cualitativa, escribimos class. Class me indica el tipo de vector que tenemos. Entonces aquí vamos a ver la clase de la variable nombre comuna de la base set. Recuerden que es importante concatenarlas con el operador de peso. Y la clase me va a arrojar que es un vector de tipo carácter, es decir, una variable que contiene texto, que es una variable categórica o cualitativa. ¿Ya? En este caso es una variable cualitativa nominal porque no podemos establecer una jerarquía natural entre comunas. ¿Ya? Ahora mismo no vamos a ver cómo trabajar las cadenas de texto, ¿ya? Pero sí cómo examinar estas variables categóricas. Y es importante que recordemos que las medidas de resumen de las variables categóricas son muy diferentes a las medidas de resumen de una variable continua. Entonces vamos allá con las medidas de tendencia central. ¿Ya? La más común, ¿no?, es la moda, que es la que más se repite. R no tiene una función que yo conozca para calcular la moda, así que la vamos a crear. La función moda que va a tener un único objeto, que va a ser X, porque yo quiero poner la variable que me interesa acá, va a ser unique igual unique X, es decir, los valores posibles, los únicos valores posibles que puede tomar X, y luego el resultado va a ser unique, la frecuencia máxima de la tabla que une X
con unique. Entonces me va a retornar el resultado y aquí tenemos la moda. Como digo, es complicado componer funciones todavía, es mucho ensayo y error, entonces esta funciona, entonces ustedes pueden copiar y pegarla si la necesitan. Así, esto me debería indicar Maipú, ¿no? Porque nosotros ya confirmamos en la tabla de frecuencia que la moda era Maipú. Y en efecto, la función encuentra como moda Maipú. La categoría que más se repite es Maipú y entonces sabemos que la moda es Maipú. Ahora podemos ver las medidas de dispersión, que en este caso serían medidas de variación, que es más o menos cuánto varían los datos. ¿Ya? La medida de variación más común es la razón de variación RB, ¿no? Que es el porcentaje de casos que no corresponde a la moda. Y calcularlo es fácil porque es, aquí tengo la fórmula escrita, es 1 menos la frecuencia de la moda, partido en n. ¿Ya? Es decir, 1 menos la frecuencia de la moda partido en los casos totales. Y esto se puede calcular de la siguiente manera. 1 menos 62 partido en 1419, que son mis observaciones totales, y 62, que en este caso es la frecuencia de la moda, es decir, cuántos encuestados son de 20. Y aquí nuestra razón de variación es 0.95. ¿Ya? Es decir, los datos es una razón de variación alta. ¿Ya? También se puede calcular la razón de variación con los siguientes pasos para hacer una función. Creo una base que va a ser data, que va a ser la frecuencia. Es la tabla de frecuencia que escribimos y la voy a hacer una base de datos. Después extraigo la moda, ¿ya? Que para una distribución unimodal solo es la observación 1. ¿Ya? Vamos a extraer el primer dato de data frec, ¿ya? Que sería esto. ¿Por qué voy a extraer eso? Porque sería esto de acá. La variable que me interesa es esta, frec. Entonces yo le estoy diciendo a R que esta información que está acá, me la transforme en una base de datos y va a extraer frec. ¿Ya? Va a extraer el primer dato, 62, de la variable frec, que es la frecuencia de la moda que me interesa. Entonces, siguiendo. Vamos a dividir esto por la longitud total del vector, que la última observación corresponde al total, 134, que es lo que nos interesa, porque queremos dividir la frecuencia en el total, en la longitud del vector. ¿Bien? Y queremos extraer el último dato de la longitud del vector. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el último dato aquí, si se fija, el último dato es el total, 149, que es 1419. Entonces, teniendo todo eso junto, puedo escribir la razón de variación de esta encuesta set, que es igual a la función x, luego data de la frecuencia de una variable, va a ordenar esto de la mayor frecuencia a la menor frecuencia, y después va a ser 1 menos el dato de mayor frecuencia partido en el total de observaciones. Entonces, una vez creamos la función, escribimos razón de variación de la encuesta set. Qué raro, aquí hice algo mal. Ah, ya sé que hice mal. No guardé todo esto, me parece. Data igual frec. Ah, ya sé que hice mal. Aquí estaba contando con un paquete que no cargué. Porque aquí el paquete el paquete Summary Tools lo ejecuté, no lo cargué. Entonces vamos a cargarlo para que nuestra función funcione. Library Summary Tools. Bien, ahora nuestra función debería funcionar.
Vamos allá. Ahí está, 0.95. Es lo mismo que nos dio cuando lo calculamos a mano. La razón de variación es la misma que nos dio cuando la calculamos a mano. Y con esto ya podemos obtener la razón de variación de cualquier variable de esta base. ¿Ya? Solamente de esta base, porque esta base tiene 1419 observaciones. ¿Ya? Y esto, data, signo peso, frec, de la última observación, la 134, corresponde a las 1419. Es más, yo diría que solamente sirve para esta variable, entonces es un poco contraproducente escribir la función, ¿ya? Es más fácil llegar y calcular. Bueno, lo otro que nos puede interesar es el índice de variación cualitativo, que se calcula como 1 menos la sumatoria de la frecuencia relativa al cuadrado partido en el número total de observaciones menos 1 partido en n. Miren esta tabla de contingencia. Contiene todas las comunas. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia del dato entre la sumatoria de las frecuencias de los datos. Y en este caso no nos interesa el total, solo vamos a contar los datos que van de la observación 1 hasta el vector 133. Entonces escribimos la data, escribimos los datos que van desde el 1 hasta el 133 y así no consideramos los valores NA, que son todas las frecuencias de la variable. ¿Bien? Queremos dividir cada una de estas por la frecuencia total, que es el dato 134. El dato 134 sería la sumatoria de todas las frecuencias, es decir, el dato total. Si quiero obtener las frecuencias relativas, la operación sería la división de cada frecuencia partido en el total, 1419. Ya, pero no solamente nos interesa la frecuencia relativa de cada dato, sino la frecuencia relativa elevada al cuadrado. Por tanto, esto sería algo así. La frecuencia relativa acá, de cada dato, elevada al cuadrado. Y esta sería lo que nos va a interesar. Estas son las partes, porque además a mí me interesa sumar todas estas frecuencias. Esto a mí me va a establecer la frecuencia relativa al cuadrado para las 133 comunas que se observan en la base y sus frecuencias. Pero a mí me interesa la sumatoria de todo eso, por tanto antecedo sum y compongo la función con suma afuera. Entonces eso va a ser una sumatoria. Ahora que tenemos la sumatoria de las frecuencias relativas elevadas al cuadrado, nos interesa dividirlo por el número de categorías. En la base no podemos contar ni la categoría NA ni la categoría total. Ahora vamos a calcular la longitud del vector. Calculando la longitud del vector es 134. ¿Por qué? Porque son 134 categorías posibles, pero tenemos que considerar que la categoría total y la categoría NA no las vamos a considerar, así que tenemos que restarle 2 a la longitud del vector, que es 134. Y una vez lo hacemos, una vez le restamos esto, me quedarían 132 categorías posibles, que va a ser nuestro N válido. Entonces, N va a ser igual a la longitud del vector data frecuencia menos 2. Y ahora calculamos el índice de la razón cualitativa de la siguiente manera. 1 menos 1. Entonces, esto lo podemos crear como una variable. ¿Ya? Lo ideal sería hacer un proceso análogo para cualquier base que trabajemos si es que lo necesitamos, pero como les digo, casi nunca trabajamos estas bases. Entonces, esto yo lo voy a componer en la función IRC, ¿ya? Que va a tener como único argumento la variable X, que yo la voy a reemplazar por la variable que me interesa, que es nombre comuna, y va a constar de una base de datos que ordene la frecuencia de la variable comuna de mayor a menor. El numerador va a ser 1 partido en la sumatoria de la frecuencia relativa al cuadrado de los datos. ¿Ya? El numerador va a ser el número total de categorías, que es la longitud del vector, menos 2, ¿no? Que ese va a ser n, y el denominador va a ser n menos 1 partido en n. El resultado va a ser la fracción numerador partido en denominador, y esto va a ser el resultado. En el fondo aquí lo que estoy haciendo es escribiendo la fórmula
del índice de variación cuantitativa, que la tengo aquí más arriba. Esto, 1 menos la frecuencia relativa, la sumatoria de las frecuencias relativas partido, o sea, al cuadrado, partido en n menos 1, partido en n. Entonces todo esto ha sido intentar escribir esta fórmula. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de calcularlo. Entonces es un cacho, pero no lo hacemos casi nunca. O sea, a mí nunca me ha tocado hacer algo así. Eso lo estoy haciendo ahora para mostrar cómo lo haríamos. Y calculamos el índice de variación cuantitativa, que sería 0.99, es decir, varía mucho la base. ¿Bien? Hay de todo en ello, hay de todas las comunas. Y eso sería pasos básicos de describir una variable cuantitativa. Entonces, las medidas sospechan, o sea, confirman la sospecha de que existe gran variabilidad entre los encuestados y las comunas a las que pertenecen, debido a los altos valores de la razón de variación y el índice de variación cualitativa, pues ambas tienden a 1. Es muy importante entender que estas funciones no son generalizables para otras bases, pero su proceso de composición sí. ¿Ya? Lo importante es entender ese razonamiento que hay detrás para poder replicarlas con otros datos y con otras variables. Y como les decía, este contenido es extra a lo que hacemos siempre en análisis de datos políticos, y pretende mostrar la flexibilidad que R nos da para crear funciones que repliquen distintas fórmulas matemáticas que vemos en el curso. No solemos aplicar este tipo de medidas en variables cualitativas, principalmente aplicamos la moda, así que no es necesario aprender lo que revisamos acá, ¿ya? Es un video bonus. Creí que sería entretenido replicarlo en R. ¿Ya? Puede que ahora este video resulte especialmente complicado porque hay mucho manejo de datos. Entonces, si pueden repasar las primeras 4 sesiones, lo van a entender mucho mejor. Pero si no, no se preocupen, ¿no? ¿Ya? Puede que ahora no sepan o no se sientan con la seguridad para aventurarse a crear sus propias funciones y manipular las cadenas y vectores de R, pero no se preocupen porque con la práctica van a llegar a familiarizarse con la tarea. Así que mucho ánimo y muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en próximos videos.